Hola chicos, hola a todos. Hola, hola. Eh, Hola, buenas tardes. buenas tardes Isabel, buenas tardes Armando, Eduardo, Charlie. Mucho gusto. Yo soy Nico y soy parte de la Academia Innovac. Estoy aquí justo con la Misa Lesa, que también es parte también de la academia. Yo les voy a dar algunas indicaciones principales, sí, con referencia a lo que sería el taller, pero la que va a dictar directamente el taller va a ser la Misa Lesa. Así que este, las primeras indicaciones serían estas. Esperen un momentito, voy a compartir pantalla. Todos los que están aquí presentes es porque están interesados en el taller de webcomic, ¿sí? No es necesario que tengan experiencia previa, ¿sí? Pero ahorita como recomendaciones para la clase de prueba, ¿sí? Tengan a la mano donde anotar, tengan un móvil, un celular, ¿no? A la mano, si es que quieren tomar foto de alguna indicación que den, porque la misa les va a dar como que algunos tips, ya sea para los que ya tienen experiencia o para los que no tienen experiencia, ¿sí? Si van a interactuar directamente con la Miss, recuerden también, tengan su tableta a la mano, su tableta gráfica o el programa y el programa de Clip Studio prendido, ¿no? Abierto. Entonces, ¿por qué? Porque también lo van a utilizar ya que también van a hacer un ejercicio con la Miss, ¿sí? Separen estos 90 minutos, ya que eso más o menos va a durar la clase de prueba, ¿vale? Igual cualquier duda, cualquier inquietud, ¿sí? Pueden escribir en los comentarios. Recuerden tener su micro apagado, ¿sí? Porque ya al último se pueden hacer las preguntas con audio, ¿sí? Pero por el momento pueden escribir, ya que yo también voy a estar atenta para responder sus dudas, ¿sí? Entonces, eso sería con la primera indicación y también al último se van a dar las indicaciones finales con referencia al horario, algunos detalles adicionales ya directamente para el tema de inscripción, ¿sí? Pero para la clase de prueba ya le dejo a la Misa Lesa en ese detallito. Muy bien, Miss. Entonces, Sí. aquí ya puedes iniciar. Ok, chicos. Voy a compartir en lo que también voy presentándome. Sí. Primero me presento. Como yo voy a ser su profesora, que voy a estar asignada a este taller, em, primero decirles que me llamo, bueno, Alessandra, Miss Alesa. Soy diseñadora gráfica, ilustradora digital y también artista plástica. Entonces, más o menos los conocimientos que estemos viendo durante todo el curso también están un poco relacionados al tradicional, porque bueno, desde ahí parte. Entonces, hay muchas técnicas que se están, digamos, repitiendo. Si es que alguien tiene experiencia respecto al dibujo, algún tema de estructuras, ya sea, por ejemplo, de figura humana, como es el caso de Loomis, o tienen alguna manera quizás de generar las fichas de personajes, apuntes, guión y todo lo demás, siempre está muy relacionada. Quizás la única diferencia es el tema de estructura, porque hay que pensar lo que está pensado para hacer un scroll. Entonces, más o menos vamos a estar viendo durante todo el curso. Voy a hablar un poco de mis influencias, porque más o menos si tienen algo similar respecto a mi estilo, también se puedan sumar, porque aquí realmente cuando estemos trabajando las historias y los estilos, no todos van a mantenerse de manera uniforme, o sea, no quiere decir que todos van a ser estilo manga, estilo anime, sino ustedes tienen un estilo un poco más como cartoon, un aspecto visual un poco más realista, también se puede trabajar. No, que más bien es el estilo que yo usualmente trabajo y pueden servirle a ustedes quizás de referencia. Dentro de, digamos, de mis influencias también considero de manera objetiva la influencia tradicional, o sea, de mangakas o dibujantes japoneses que han hecho obras muy famosas y conocidas, probablemente las conozcan si es que les gusta el manga o el anime. Dentro quizás también son los animes que menciono, pero ahora si nos centramos específicamente a historias que están en plataformas de webcomics, webtoons o webmangas, que también están ahora más de modo, se podría decir, encontramos varias, de las cuales muchas ya tienen animaciones, tienen adaptaciones de acción real.
Entonces, vamos a empezar a también analizar un poco de estas obras, cuál es el factor que genera quizás que aumente la popularidad, que a veces no hay que perder un poco el tema de nuestro propio estilo simplemente porque también es algo popular. O sea, a veces por el tema de querer que nuestra historia sea popular, tendemos a copiarnos de otro tipo de historias porque es mucho más rápido que alcance ese tipo de público, pero hay que procurar no perder, por ejemplo, nuestro estilo. El tema que estamos trabajando también está muy relacionado al scroll, se llama más el scroll, pues scroll infinito creo que también se le considera, es simplemente arrastrar tu dedo por la pantalla para ir viendo la historia. Entonces, la estructura que se va a trabajar es principalmente eso, que nosotros como lectores y también como escritores se pueda disfrutar la lectura, no sea cansada, que también se mantenga dinámica, incluso el tema de los paneles, cómo se trabajan. Y también, si se están dando cuenta, nos vamos a procurar trabajar historias a color. O sea, no vamos a dejar como a diferencia del manga que se trabaja a blanco y negro o escala de grises o patrones, aquí sí nos vamos a concentrar en el color. Eso aumenta la complejidad de la historia, sí, pero también la vuelve más llevadera. Son proyectos que normalmente no se trabaja solamente una persona, pero ustedes a nivel quizás hobbies o ya tienen un grupo, pueden más o menos usar estos conocimientos para trabajarlos, su historia y mejorar, quizás si algunos ya lo están avanzando. Aquí les podría presentar algunos proyectos en relación tanto a diseño de personajes como a webtoons. Por ejemplo, ya dependiendo quizás del tema de historia, incluso su público objetivo, la técnica o el estilo que ustedes definan tiene que estar muy relacionado a esto. Por ejemplo, aquí yo estoy presentando un personaje que teniendo ciertas características físicas, teniendo cierto público objetivo, yo voy adaptando, porque normalmente, como les mencioné, mi estilo es más cercano a lo que podría decirse manga o anime. Pero si es que yo estoy trabajando para un estilo de cartoon, que me dicen, esto va a ser un estilo de cartoon para una animación, entonces yo voy a empezar a adaptarlo de acuerdo al estilo. Por eso a veces nuestro estilo se empieza a adaptar dependiendo de los proyectos. No queda completamente estático. Si esto es lo mismo, para la misma historia, mi estilo se adaptó más a un estilo cartoon. Por eso les menciono que no es necesario que nos quedemos solo en un estilo, sino podemos pasar por varios hasta que encontremos el que se nos es más cómodo. Esto es en relación a las ilustraciones isométricas, más o menos la ambientación que va a acompañar. Quizás nos hable un poco del carácter del personaje. Esto puede ser como una especie de ensayo para, por ejemplo, descubrir cuáles son sus hobbies, qué es lo que no le gusta, qué es lo que le gustaría hacer o sus sueños, sus metas, porque normalmente hay personajes que incluyen pósters en sus habitaciones y empiezan a narrar un poco ya sin necesidad de que el personaje lo cuente, qué música escucha, qué cosas lee, etcétera, etcétera. Entonces, a veces la relación de hacer una especie de habitación del personaje nos ayuda también a construirlo. Esta es, digamos, la historia que publiqué en el 2021. O sea, si ustedes lo buscan ahora ya no lo van a encontrar porque fue eliminado, digamos, de la base de datos. Quizás se encuentran en otro formato, pero normalmente estuvo publicado en Webtoon en el 2021 y se trabajó la historia a manera de scroll. Se trabajó un personaje, un protagonista principal, más o menos aquí se puede ver, una especie de paleta de colores muy relacionada quizás al a la personalidad del personaje, principalmente a la personalidad que no es una persona bastante explosiva, es una persona más serena, un poco sarcástica. Entonces, por eso opté más por una paleta de verdes, marrones, etcétera. Incluso para el tema del uso de las sábanas o elementos que iban a acompañar al personaje que esté, digamos, muy cerca de esos tonos. Ya, por ejemplo, podríamos presentar personajes secundarios que hablen también de un poco de su personalidad, uno que tenga colores mucho más vibrantes para ver su personalidad enérgica. Entonces, aquí, como menciono, hice scroll. Este, por ejemplo, es de parte de un panel, es solamente una imagen. Este es otro, que pertenece a otro episodio. Pero lo que iba es que se podía intercambiar estilos. Aquí lo que nos permite el webcomic o el webtoon, dependiendo del estilo que estés trabajando, es que nosotros podemos jugar el estilo más, digamos, forma normal o humana a la formulación chibi, un poco más conceptual,
para hacer a veces gags de humor, si dependiendo de la escena es un poco más seria, el dibujo se vuelve un poco más alturado a lo que sería un nivel realista. Entonces aquí es por eso que podemos jugar con el nivel siempre y cuando la historia se preste a. Si nuestra historia es completamente seria, es drama, suspenso, un thriller psicológico, no podemos jugar tanto con este nivel, digamos, de humor, porque hace que incluso nuestro lector se incomode o ya si no sienta la lectura ligera. Para empezar con el webcomic, hay que definir exactamente qué es, ¿sí? Es la historieta publicada en Internet, sea web o aplicación móvil. Eso es lo que estamos buscando. Dentro de los proyectos finales es presentar algo, un dibujo o mejor dicho, una historia. Así sea solamente un one shot o un capítulo quizás de una historia que va a ser más larga. Entonces hay que concentrarnos principalmente en la producción de esa historia. Se pueden incorporar elementos interactivos como animaciones, música y sonido. En la música y sonido sí se va a poder trabajar, pero siempre y cuando la música no tenga copyright, ¿sí? A no ser que ustedes tengan alguna música que hayan creado o que tengan un amigo que hace música o sonidos únicamente propios y que les pueden ceder los derechos, sí pueden agregar. Pero por el momento hay que concentrarnos principalmente en la historia. El tema de animaciones no lo vamos a tocar, pero sí es posible agregar. Sí, el formato que se usa es el lienzo infinito, porque eso ya va a depender de nosotros cuando ponemos el límite. No hay un límite como tal. Quizás el mínimo para que una historia te pueda enganchar son de mínimo 30 paneles. Algo así lo considera incluso dentro de la misma aplicativo de Webtoon. Te recomienda que tengan que ser 30 paneles para que el lector no se aburra, porque por ejemplo, si encuentra 10, encuentra 5 y ahí queda como que todavía la historia no se puede desarrollar. Pero a partir de 30 más o menos ya puedes presentar aunque sea un personaje. Las plataformas, si ustedes han leído antes alguna vez, existen muchas, creo que aquí es capturado solamente 6, pero las más conocidas es Webtoon, con su, digamos, su enfoque también en registrar gente normal, o sea, que tú puedes registrar de un momento a otro en Canvas, sí, te permita la monetización. Eso es bueno, porque Webtoon, a pesar que no seas un creador, digamos, muy grande, tú puedes publicar y ya empezar a monetizar a partir de los anuncios publicitarios que te salen en web. Es muy poco, la verdad, pero si genera bastante popularidad, te van a permitir pasar a los webtoon originales, que es ya donde ya recibes un sueldo, se podría decir. Digo un sueldo porque no es como que te pagan mensualmente, sino más bien un monto bastante alto para que puedas publicar. Ya aparte puedes sacar merchandising, porque hay muchas personas o autores que sacan de sus propias obras para generar más ingresos. Luego está Tapas. Tapas también tiene lo mismo. Es muy similar, solamente que no soy muy integrada con Tapas. He leído pocos que están más relacionados también al tema de Estados Unidos. O sea, el webcomic es un poco más, no es tan asiático su estilo, ¿sí? En el de tapas, Lessing sí es una plataforma un poco más cerrada porque tiene un cierto público y ese cierto público es el que más publica. Nosotros llegamos ya como consumidores. Las plataformas las pueden encontrar en web y normalmente se asocian a puestos. Tops 1 al top 10 de los más populares de cada género específico. Hay filtros. En Webtoon es más bien apta para todos, para todo público. Ya, por ejemplo, en Lessing vamos a encontrar un apartado para mayores de 18. Luego las otras plataformas que también nos permite, si es que ustedes están más pegados al manga como tal, blanco y negro, está el creador de Manga Plus, que es de la Shonen Jump, y les permite trabajar o subir contenido. De esta manera ustedes empiezan también a darse a conocer fuera. Hay concursos también internos y es bueno para los que ya tengan, por ejemplo, historias avanzadas. Luego también está Mangatoon y T-Comics. Sí, son bastantes plataformas, incluso hay más, pero solamente he seleccionado 6, de las cuales son las más conocidas y que también te permite tanto a ti como creador publicar y o como lector buscar historias para leer. Dentro de estas historias vamos a encontrar géneros y nosotros vamos a tener que ubicarnos más o menos las historias que trabajemos en estos géneros. Vamos a encontrar de romance, que puede ser un romance bastante cliché, que tenga todo lo que, digamos, lo hace popular, pero ustedes pueden salirse quizás de ese estereotipo. Es el clásico relaciones amorosas entre personajes, ya va a depender de cómo lo trabajes. Luego estamos los de fantasía,
Normalmente también están metidos los isekais, como mundos alternativos, pero aquí nos permite trabajar ya un mundo completamente nuevo. Aquí, a diferencia de romance que se puede adaptar a un mundo normal, fantasía podemos inventar todo desde cero, con reglas, modos de vivir en lo que estamos, en el mundo que estamos creando. Luego tenemos a comedia, que también se puede adaptar y fusionar con otros géneros, como es una comedia romántica, una fantasía de comedia, etcétera. Entonces aquí vamos a tener que tener también cuidado relacionado con los humores, porque hay distintos tipos y nosotros tenemos que saber ubicar nuestra historia. Luego encontramos el drama, que llega a ser muy popular también dependiendo del argumento que estemos trabajando. Siempre está el tema del misterio, relaciones difíciles, problemas familiares, un poco más compleja la historia, pero también se puede trabajar. Encontramos acción y aventura, que también puede unirse a la de fantasía. Normalmente acción y aventura requieren paneles con más movimiento, personajes que están haciendo acciones constantemente, que no se sienta que la historia es muy estática, sino todo el tiempo hay algún tipo de conflicto en la historia para que el lector se anime. Y luego tenemos a terror, que ya está para inquietar obviamente al lector. Los formatos verticales de los webtoon a veces se permite adaptar sonidos. Hay muy pocas historias en webtoon que los tienen, pero te ayuda mejor a trabajar ese terror. El musical es una ayuda. Y por último tenemos estos tres, que está ciencia ficción, misterio y histórico. Ciencia ficción está ambientado en un mundo tecnológico, ya manejas como también otras reglas de un nuevo mundo, quizás futurista. Luego el tema de misterio, pues resolver algún crimen, acertijos, si tienes alguna historia similar, normalmente ayuda a que el lector trate de descubrir el misterio, más que contarte cómo se resuelve, sino que invitas a que también lo resuelva la que está leyendo tu historia. Y por último, el histórico, que es algo también complejo de trabajar porque se supone que estás basándote en algo que realmente pasó o en una época que sí pasó, pero mezclándolo con cosas un poco fantasiosas. Entonces aquí también llega mucha parte de investigación. Vamos a seguir. Nosotros vamos a dividirlo en tres pasos. Primero la parte de la ideación, ¿sí? Normalmente vamos a venir con una idea no tan clara, pero más o menos una guía de qué lo queremos, de qué vamos a dibujar, qué vamos a empezar a crear. Está muy relacionado si es que ustedes tienen algún tema de proyecto, algo que quieran hacer o han pensado alguna vez hacer, que quedó como borrador, probablemente hicieron una libreta de apuntes, un personaje y dijeron, ay, me gustaría hacer una historia, desde ahí ya se parte, ¿sí? No es común que empecemos a hacer una historia sin no tener personajes, sin no tener un objetivo. Entonces, la ideación es la parte fundamental antes de empezar la historia. Tenemos que crear nuestros personajes, tenemos que crear sus metas, sus conflictos, su personalidad, por qué va a desarrollarse, o sea, por qué va a ser nuestro protagonista, porque es necesario que esté en esa historia. Y luego se van sumando los personajes que van a acompañar. O sea, toda esa parte inicial es muy importante. No podemos pasarnos al siguiente, que es el tema de ya vamos a idear una especie de esquema. Primero, ideación. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, está el tema de las fichas de diseño. Hay algunos que ya los tienen desarrollados. Aquí, por ejemplo, en el grupo o en el taller tendríamos ya más bien que perfeccionarlos, corregirlos, ver que funcione, porque a veces simplemente por tener un diseño bonito no quiere decir que ya completamente va a funcionar en nuestra historia, porque también está el tema de que a veces las formas no nos dicen lo mismo que la personalidad, el tema de que tenga un dibujo demasiadas puntas hace que sea una especie de personaje amenazador, un poco agresivo. A diferencia que cuando vemos más curvas en un personaje se nos hace más amable, más carismático, con esas, digamos, definiciones o características dependiendo del tema de línea. Entonces eso también es parte, digamos, de la creación de personaje y también de la mejora. Creación de la ficha técnica, específicamente se ve figura completa, se ve expresiones, quizás algún tema de detalle de ropa, ¿sí? Entonces ustedes van sumando y toda la ficha puede tener el nombre completo del personaje, puede tener la estatura, la edad, la ocupación, etcétera, etcétera. Toda esta parte de la ideación, ¿sí? Entonces, más o menos cuando estamos viendo ideación, digamos, si lo pongo de ejemplo, dentro de la academia empezamos a trabajar lo que sería un diseño de personaje.
una especie, digamos, de adaptación, se podría decir, de profesoras que están en la academia. Entonces se hizo una ficha un tanto divertida porque no queríamos que se vea tan formal, pero que incluyera, digamos, la forma normal, física grande o humana adulta, con la versión chibi, una especie de line art y la paleta de colores. Siempre hay que recordar que la paleta de colores va a ser muy importante cuando trabajemos nuestro personaje, pensando que pues van a tener colores. Entonces aquí se dependen de cada color, se asocia a ciertas personalidades un poco más, más femenina, un poco más seria, ¿sí? Luego pasamos a la parte del diseño. Aquí es full esquemas. Nosotros vamos a empezar a organizar cómo vamos a contar la historia. Si vamos a usar flashbacks, si vamos a contar una historia lineal, si los flashbacks van a ser constantes. Entonces vamos a ver cómo la persona que nos está leyendo lo va a entender. Entonces tiene que pasar también pruebas nuestras, si es que se entiende, si es que no hay problema. Si, por ejemplo, también el uso de los elementos como personajes no tienen que sobrar dentro de los diálogos. Todo se va a ver en proporción a lo que estamos buscando que el lector entienda. Nosotros no podemos generar conflictos de lectura cuando estamos haciendo este tema de diseño. Normalmente el esquema va a partir, digamos, como de un storyboard. Si han trabajado antes, sería también bueno que se incluya ese tipo de experiencias relacionadas específicamente a cuando se hace un esquema, normalmente se hace una versión un poco más rápida o boceteada de lo que se va a trabajar. Sí, porque si a veces hacemos muchos detalles, estamos dibujando ojos, pestañas y al final esa escena no va, o sea, sientes que es innecesaria, lo quitas, pero ya ese tiempo ya lo has perdido al hacer demasiados detalles, cuando todavía no está completamente decidido. Entonces, por esa razón es que se trabaja una versión mucho más sencilla de la imagen que va a ir en ese lugar, su esquema. Entonces, sin involucrarnos muchos en detalles, si nos enfocamos en la imagen y la narrativa que va a contar. Y hay otro ejemplo, de los mismos personajes que les mostré de Innova, se realizó esquemas bases. ¿Cómo se va a trabajar? A un personaje se le pone Y y al otro personaje se le pone A. Entonces, más o menos pensando en cómo vamos a ubicar, si va a tener un solo diálogo, va a tener un solo panel. En este caso, el formato que se está trabajando es como una hoja de cómic. Como tal, se puede adaptar también a un formato scroll, pero por el momento, para que se pueda entender bien la estructura, se vio de esa manera. Se sabe que en ciertos paneles, o sea, cada cuadrado, se va a trabajar dos personajes, o en otros se va a trabajar uno, en otros sale la mitad de cuerpo, uno más de cuerpo, ¿sí? Entonces, una vez que se tiene pensado esto, funciona o no funciona, recién pasamos a la estructura un poco más avanzada, que es el tema de bocetos. Acá todavía se está viendo si se va a corregir este diseño. No está completamente limpio porque son bocetos todavía, pero ya sabemos como tal que aquí va a haber diálogos, ¿sí? Eso lo vamos a usar a través de Clip Studio con capas, etcétera. Entonces, una vez que hemos trabajado eso, vemos que ya funciona, los bocetos funcionan, recién pasamos al paso 3, que es la finalización. Aquí ya presentamos la historia, el formato, que esté todo corregido, la ortografía, que también es muy importante, el uso de la tipografía, porque no todas las tipografías son legibles. Hay algunas tipografías que generan ruido visual cuando se están trabajando y al final, este, incomoda al lector, satura al lector y ya lo deja de leer porque ya le fastidia. Entonces, por eso hay que también saber usar. El tema de la ortografía lo menciono bastante porque hay palabras que por más que uno no esté tan acostumbrado a escribir constantemente, correctamente, porque estamos con el tema del chat, de qué sé yo, entonces por ese tema hay personas que les genera también ruido visual ver tantos errores en un solo texto. Es por eso que principalmente siempre vamos a estar pensando que nuestro lector tiene que quedarse toda la historia, que lo quiera seguir. Por más que al final la historia no sea, digamos, de su gusto en general, que no sean estos detalles mínimos los que le generen rechazo, sino más bien que sea, digamos, los personajes, la historia en general, no detalles mínimos. Y el paso para la finalización sería la exportación del archivo. Aquí en esta parte nosotros ya estamos pensando en qué plataforma vamos a trabajar. Si vamos a trabajar en Webtoon, también tiene unas normas, vamos a trabajar en tapas, vamos a seguir unas normas. Sí, porque lo que se quiere presentar es eso. Aquí la finalización, digamos,
del webcomic que les estuve mostrando, ya se trabajó fondos usando elementos de 3D que tiene el programa, algunos patrones, algunos degradados, el tema del uso de las tipografías, cómo hacer globos, etcétera, etcétera, porque esto también todo es un esquema de reglas, entonces no es como lo he hecho al azar, es una regla que ahí se ha ido formando, que también se puede establecer y luego ubicar para una especie de webcomic, ¿sí? Como va a ser scroll, se va agachando, agachando, agachando y se va encontrando la historia. Sí, más o menos a esto me refiero cuando menciono el scroll. Lo que buscamos es arrastrar, digamos, la historia, sean bastante grandes algunos de los dibujos, el texto también lo tiene que ser, y trabajar. Si se dan cuenta, esta es la visualización que se ve con Clip Studio, así que también se va a ver eso. Y ahora para entrar solamente a detalles con respecto al programa, vamos a ver qué es exactamente también. Sí, el programa es para crear ilustraciones, cómics, animaciones y webtoons. Este taller solo nos vamos a concentrar en lo que serían los webtoons. Veremos etapas del proceso que les estuve mostrando y configuraciones que va a haber dentro del programa. Al momento que, no sé si todos tienen el programa, es algo que después de la explicación me gustaría que me cuenten, que hay dos versiones del programa de Pro X y el Pro y el X. El Pro es el que más vamos a estar trabajando. Si adquieren el programa a través de la compra, se los recomiendo, este es incluso más barato y tiene todo lo que se es para quizás una ilustración un poco más básica y rápida. A diferencia del X, si ustedes deciden comprar el X, tiene más ventajas para los que trabajan en encuadernados, animaciones complejas, o sea, aquí aumenta el nivel y por eso es que es más caro, tiene mucho más cosas. Sí, esas son, digamos, las opciones que les puedo mencionar para el Pro y el X. Ventajas del programa, de manera general, están los pinceles, ¿sí? Los pinceles que vamos a poder usar para trabajar en el programa son una galería que tanto podemos personalizar como también vamos a poder descargar de una base de datos grande que forma parte de la comunidad de Clip Studio. Tenemos la estabilización de trazos y suavizado avanzado. Está relacionado al lápiz. Si ustedes tienen problemas a dibujar con el lápiz porque pues, no corre, sienten que tienen un pulso un poco fallido, el programa también les da ventaja en eso. Está enfocado en el dibujo del cómic y el manga, es por eso que tiene muchos assets. Todo eso, digamos, para que ustedes no tengan problemas. Se puede modificar la hoja, hacer zoom, retroceder, o sea, cosas que nos van a ayudar a avanzar mucho más rápido. Porque recuerden que el webcomic es mucho más complejo que una ilustración simple, porque ya estamos pensando en contar algo. Son bastantes tipos de poses, bastantes paneles, entonces por eso es que es necesario tener un poco más de aceleración en ese proceso y el programa nos ayuda bastante con eso. El soporte para ilustración y animación 2D es parte del programa, pero recuerden que no vamos a tocar animación. Los modelos 3D, como están viendo en pantalla, nos ayuda tanto para avanzar con el tema de poses, configurar algún tema de perspectiva, características físicas, el tema de la mano también es un elemento importante, entonces es muy fácil nosotros ir adaptándonos. Recurso oficial, comunidad activa es lo que les menciono. Aquí ustedes pueden descargar .pixeles, elementos 3D, y ustedes mismos también descargar eso. ¿Qué más podrían hacer? Enterarse de los concursos que hace Clip Studio. Cada cierto tiempo hace concursos y los premios son bastante altos. Es bueno que ustedes vayan preparándose porque al final los concursos no necesariamente piensas en ganar, sino más bien en ver tu nivel, cómo vas mejorando. Ahí pueden también subir tutoriales. Si ustedes empiezan a descubrir cosas nuevas en el mismo programa, pueden descargarlo y crear uno nuevo, subirlo a la plataforma. La plataforma también te va a pagar si es que se vuelve, digamos, mediamente viral tu tutorial. Y el tema también del pago único y opcional. Hay tres maneras de adquirir el programa. La primera es pago mensual, ¿sí? Pago mensual. La segunda es el pago anual. Y la tercera es el pago único, opcional, que es, digamos, para toda la vida. O sea, si ustedes compran el programa ya no necesitan volver a hacer la compra, pero ya no les va a venir las actualizaciones tal cual, sino ustedes tienen que ir comprando las actualizaciones que van a venir con el tiempo. La otra opción es el anual, que es el que he comprado, para que cada año se renueve,
pero durante ese año, si hay una actualización, hay algún agregado, se actualiza de manera inmediata. Y luego está el que mencioné, el mensual, que el mensual se renueva cada cierto tiempo, pero igual te viene 4 o 3 meses de prueba. Hay muchas ventajas si adquieres el programa de manera legal. Y por último está la interfase personalizada de diferentes dispositivos. Hay algunos que van a llevar el programa quizás en celular o en tablets o en laptops. Entonces cada uno tiene visualmente una manera de organizarse algunas cosas, como son las herramientas, como la pantalla de trabajo. Por eso mismo es que hay esa ventaja de que se puede unificar visualmente los tres dispositivos para que puedan estar mirando lo mismo en clase. Digamos, por eso es que se puede incluso volver a tener la visualización previa que había tenido. Y eso está relacionado a algo que les voy a mencionar más adelante. Esto dentro de las herramientas de dibujo les mencioné que tiene el tema de los lápices, lápices personalizados, pinceles personalizables y el tema de la punta, de la corrección de la punta y el pulso. Eso es que les va a ayudar bastante cuando estemos dibujando. Administrador de páginas, es que van a ser páginas mucho más extensas, ya no el formato scroll, sino un formato más tradicional. Es más para publicación, también les permite hacer eso. Igual el administrador de páginas que vamos a ver es para el scroll. O sea, visualmente se ve para páginas de impresión, pero también se puede hacer para el scroll. Los paneles o frames, que es más o menos lo que estuve trabajando con la historia que les presenté. Les presento unas reglas y por más que tú dibujes fuera de la línea, se va a mantener dentro. Entonces eso nos ayuda a trabajar con más libertad, sin temor a nos salirnos de la línea, ya sea el mismo lápiz o pincel o pluma, que es lo mismo con el color. Vamos a tener la ventaja de trabajar directamente textos y globos de diálogo de manera muy automatizada. No necesitamos hacer círculo por círculo, sino que ya lo tenemos ubicado. Va a ser para tanto pensamientos, gritos, expresiones de alguna manera un poco particulares. Entonces, aquí nos permite ayudar, ya sea también en lo mismo con los textos. Textos nos van a dar demasiadas tipografías que también vamos a poder descargar o adaptar de acuerdo a lo que estemos contando. Por último, vamos a tener reglas de perspectiva. Bueno, por último, no, es otro elemento, reglas de perspectiva para trabajar ciertos ambientes. Vamos a ver si nos queda mucho tiempo, porque recuerden que son 2 meses y hay que llevar muchos temas, pero espero poder trabajar el tema de los puntos de perspectiva. Y está muy relacionado a lo que serían ambientes que van, por ejemplo, en la parte de atrás del personaje. Luego tenemos tramas y tonos. Si lo quieren volver un poco más tradicional, lo pueden hacer. Si es que están, por ejemplo, quieren hacer manga y anime, profesora. Digamos, ese es el ejemplo. Y no quieren aplicar color. Entonces vamos a trabajar a través de tramas y tonos. El programa tiene bastantes, entonces todos se van a ver de manera un poco más realista, como si estás trabajando a mano. Y eso lo aplicamos también todo en escala de grises. Eso es lo screen tones. Luego tenemos modelos 3D y el posado, que es más o menos lo que necesitamos para hacer ciertas poses o referencias anatómicas, perspectiva. Vamos a hacer no solo un personaje, recuerden, porque la historia es un poco más extensa, puede haber 2, 3 personajes interactuando. Nosotros podemos usar estos modelos 3D para ahorrar también tiempo y hacer también todo acelerado. En ese caso, si es que ustedes ya quieren practicarlo un poco más lento, pueden analizarlo mucho mejor esto. La compatibilidad del programa, aquí, por ejemplo, tiene beneficios porque prácticamente es compatible con todo, casi con todo. Ya va a depender quizás la versión con la que estén trabajando. La última versión, no recuerdo cuál es el número, pero he sido compatible con elementos incluso, o mejor dicho, dispositivos un poco más antiguos. Entonces, es cuestión de ver si es compatible, igual me lo comunican durante el proceso para verlo. Igual, esta de la compatibilidad se los recomiendo más si es que adquieran el programa que sea computadora con una tableta aparte. Sí, es mucho mejor porque incluso el tema de los atajos con teclado me los sé todos, entonces es mucho más fácil que los atajos que normalmente tendré en una tableta con pantalla sin teclado. Las tabletas, ahí que les estoy mencionando, existen varias.
La que yo uso es la de Wacom One, ¿sí? Ahí está el Intus Pro, el Mobilis Studio, entonces hay bastantes. La más barata siguen siendo los Wion o Xpen, esas las más cómodas quizás del mercado, pero eso ya va a depender de ustedes. Si ustedes tienen alguna preferencia o ya tienen alguna tablet en su mano, con esa vamos a trabajar, no hay problema. Sino que para las personas que todavía no tienen tablet o no saben qué comprar, eso se las recomiendo. Los modos de Clip Studio son dos básicamente, la sencillo y la de estudio. La sencillo es la que normalmente la van a ver en tabletas, ¿sí? Porque la pantalla se ve directamente ahí. Y la modo estudio es la que van a ver en computadora. La modo de tableta se puede cambiar para que tenga una visualización de tableta, o mejor dicho, de computadora, y luego volver a su estado normal. O sea, este, digamos, es la tableta. ¿Puede volverse a tener una visión de computadora? Sí. ¿Puede volver a hacer lo mismo? Sí. Pero la de computadora solamente va a tener esta versión. La interfaz, sí, de manera básica les menciono, son dos iconos específicos. El icono principal es que nos abre la página de la comunidad donde se pueden descargar. Ustedes tienen que crearse su cuenta, si es necesario que tengan una cuenta, para poderse descargar elementos, enterarse de las noticias, porque algunas se las mandan directamente al correo cuando hay alguna especie de actividad para ganar monedas, porque hay elementos que se pueden descargar de manera gratis y otros que necesitan dinero o dinero, digamos, de Clip Studio y esos son días donde te pueden dar o regalar. Sí, y el segundo icono que se acá se obtiene después de darle clic a dibujar porque se abre así el programa. Sí, el programa sería este. Temas del taller, vamos a hablar un poco respecto de qué vamos a tocar. El tema principal, como va a ser la introducción de herramientas básicas del programa. Vamos a conocer un poco cómo funciona, ya sea, por ejemplo, la interfaz, atajos, el lienzo, las herramientas que están al alcance, con qué podemos dibujar. Sí, algún tema un poco teórico de las diferencias entre el cómic manga tradicional con lo que es el webtoon y porque ahora está muy popular. El desarrollo de su historia, acá sigue siendo parte de la ideación. Vamos a decidir, por ejemplo, qué género vamos a trabajar, vamos a construir nuestros personajes, la personalidad, la apariencia, y para terminar con una especie de guión gráfico o storytelling básico. Luego va a estar dentro de los fundamentos visuales estilo manga, porque mencioné que vamos a trabajar más ese estilo. Está el tema de las proporciones, expresiones faciales, poses básicas, lenguaje corporal, diseño de personajes. Todo está relacionado al personaje que vamos a trabajar o los personajes que vamos a incluir en la historia. Luego está el tema de la composición o boceto de páginas, o sea, cómo vamos a dividir la historia, en qué parte va a entrar tal personaje, qué va a decir. Entonces, todo va a requerir hacer una especie de esquema antes de hacer el dibujo como tal oficial, ¿sí? El ritmo de lectura, adaptar el scroll vertical, el storyboard, ¿sí? Toda esa parte está en esto. Luego tenemos alignar o el entintado digital, que es cuando ya aplicamos color. Recuerden, puede ser con color únicamente o también con la tramado, que es en blanco y negro, porque ambos van a requerir alguna especie de textura que no va a quedar en blanco y negro, simplemente. Sí, el manejo de pinceles y grosores, que eso se va a ver en line art. Y la limpieza del dibujo, que no queden, digamos, todos los garabatos que hemos usado de base, sino más bien limpio, limpio. Y por último va a quedar eso, ¿sí? El color, efectos y texto y montaje. Cuando hemos hecho esto, recién ya empezamos a aplicar efectos visuales, puede ser ráfagas, fuego, el tema, digamos, a veces de fondos que van a incluirse, globos de texto, tipografías, la revisión y exportación del episodio terminado, porque eso es el proyecto que tenemos que presentar, no una ficha de personajes, sino una historia ya publicada, y en la manera de cómo vamos a subirlos a las plataformas. ¿Sí? Hasta aquí hay una duda antes de tocar, de seguir avanzando. Veo en el chat. Sí, el tema de los superhéroes se puede adaptar dependiendo del género. Hay superhéroes que pueden trabajar un poco de thriller psicológico, otros que se enfocan más en la acción, en la fantasía. Entonces va a depender mucho de cómo le estés enfocando tus personajes superhéroes. No todos los superhéroes corresponden a un mismo género.
Y subgénero podría ser superhéroes, pero el género principal podría ser acción, podría ser fantasía, podría ser thriller psicológico. Entonces, más o menos a eso. Ah, Pablo tienes el completo, entonces perfecto, Pablo. Dos tiene Pablo. Ah, ¿cuál es tu duda, Pablo? Ah, ingresaron más. El estilo de cartoon occidental es más para tapas. Visualmente es más para tapas. Yo he leído más historias de ese estilo en tapas. No es la única, porque incluso en Webtoon han subido algunos con ese estilo, pero tienden a subirlo no solo en una, sino en tres, cuatro plataformas digitales. O sea, no es como exclusivo de ese estilo, sino más bien te ayuda a que de alguna cierta forma alguien más conozca tu trabajo. Entonces, a veces no es tan necesario segmentar tanto tu historia, sino más bien que todo el mundo lo conozca por el momento, porque todavía como tal no hay una popularidad establecida. Una vez que ya tengas una popularidad establecida, es bueno que ya empieces a centrar tu historia en ciertas plataformas para darle, digamos, una mayor popularidad, específicamente en el público que tú quieres, porque a veces el público es demasiado amplio, pero hay ciertas personas que van a consumir más tu historia. ¿Sí, Pablo? Sí, 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 normal, puedes hacer preguntas, normal, normal. Ok. ¿Alguien tiene otra pregunta aparte de Pablo mientras va tipeando? Entonces creo que todos tienen claro hasta ahí, más o menos qué se va a tocar. Ah, mm, puede que sí. Hay algunos que los mantienen en dos formatos. O sea, por ejemplo, el tema del scroll, cuando se vuelve popular una obra, tienden a pasarlo al físico. Entonces empiezan a readaptarlo para que se pueda ver en formato de páginas. Entonces, eso necesariamente no es como una opción em, que le quite mucho mérito, lo vuelva un poco, ¿cómo decir la palabra? Lo vuelva muy poco exclusivo. O sea, sí lo puedes hacer la adaptación, pasarle, digamos, del yo coma tu historia al scroll, o sea, porque vamos a trabajar más scroll y luego se va a volver a adaptar quizás en formato de páginas. Si es necesario, te puede estar ayudando para que sea ese formato en el que trabaja. Ya depende de cuántos alumnos escriban. Son 10, pues sí, voy a ser más generalizado, pero son menos y ya, pues voy a dedicarme más a tu proyecto. Es un proyecto muy pequeño para la dura del curso. Ah, sí, sí, eso sí se puede trabajar. Sí, es solamente cuestión de adaptación, porque igual el tema de la lectura se puede, digamos, reducir. Hay paneles que son muy extensos mientras haces el scroll y cuando ya lo bajas a una página más pequeña, más breve, entonces solamente reduces y agregas otras escenas que complementen y que no hagan ruido, porque a veces, como nos falta un tema de lectura, o vamos a agregar cosas o vamos a reducir cosas, entonces, por cuestión de adaptación nada más. Recomienda publicar una historia de acción drama en superiores en Webtoon porque viste algunas historias. Sí, de hecho sí podrías publicarla. El problema es cómo vas a generar luego la publicidad a tu historia. Porque recuerda que no es solo publicar y dejar que ahí quede y que la gente empiece a leer tu historia, sino más bien generar algún tipo de contenido extra. Manejar, digamos, un Instagram donde puedes hacer que tus personajes respondan preguntas, puedes generar un TikTok relacionado a tu historia. Entonces, también es necesario que por una parte no solo publiques, sino también haya publicidad de tu historia. Entonces, así ambas se suman y hace que genere lecturas. Si incluyes un personaje quizás muy carismático para que sea quizás el que más interactúe con fans a manera de actor, funciona. Hay muchos ilustradores o creadores de webtoon que hacen eso con sus personajes y solito se genera, digamos, de esa manera la publicidad. Entonces, sí, la verdad es que sí.
No es un género muy popular en Webtoon Canvas, pero lo que sí te va a ayudar es que generes publicidad aparte, con contenido extra. ¿Sí, Isabel? Ujú. Muchas no se quiere presentar proyectores, sino que la programación sería simple conmigo y el audio final sería en scroll. Ok. Claro, no es realmente doble, porque al final la estructura de una historia tiene que igual tener inicio, nudo y desenlace. Más o menos tiene que tener una estructura de lectura. Lo único que aquí va a variar es el final, que viene a ser o reducción de algunas cosas o agregar otras ciertas cosas, pero son muy pocos detalles. Normalmente por eso es que cambia ciertas cositas, pero son tan mínimas que a veces ni se nota. Porque la cosa es que nosotros como lectores podamos entender tu historia y pues, nos atrape, nos enganche. Si cumple todo eso primero, ya la manera de presentar finalmente va a ser una adaptación, digamos, en el método de lectura. No como nosotros, sino más bien donde lo estamos leyendo. Lo estamos leyendo en una plataforma que nos pide hacer scroll o una plataforma que es de formato de hoja, porque también se permite hacer Clip Studio, hacerlo hojas digitales y no necesariamente impresas. Sí, entonces es cuestión de adaptación. Todos los datos podemos preguntar scroll, todos los datos podemos preguntar scroll, entonces no habría posibilidad de ver lecciones de la guía en formato manga cómic. Mm, yo siento que eso va a depender. Si ustedes deciden, por ejemplo, dentro de la historia trabajar como tal un formato scroll, o sea, digamos, de las clases son 10. 9 van a pedir el scroll, entonces vamos a concentrarnos en scroll, 8 o 6 piden scroll, vamos a concentrarnos en scroll. Pero si la mayoría, por ejemplo, quiere trabajar un formato más de hoja, ¿sí? Entonces vamos a trabajar con ellos. Es que yo por mi parte tengo que adecuarme a lo que realmente buscan los alumnos. Si quieren otro tipo de lectura, se puede acostumbrar a eso. Obviamente que lo que estamos presentando es que sea un formato scroll para que se pueda, digamos, adaptar a lo que se vendría a ser celulares, porque queremos que un poco que se empiece a actualizar el modo de lectura, porque principalmente ahora es lo que es más popular y es lo más consumido, lo más leído. Entonces, más o menos el curso trata de actualizarse más bien en el método de lectura. ¿Sí? ¿Sí, Pablo? Ok, ok. Bueno, ya aclaró las dudas de las diapositivas y se fueron dos. Pero bueno, seguramente el tema no es tan interesante para ellos. Pero bueno, una vez que ya he aclarado las dudas, voy a trabajar dentro de la plataforma. Si yo tengo el Clip Studio PaintX, voy a abrir el archivo nuevo, y voy a crear una hoja relacionada con... Sí, acá hay como tres formatos. Acá está el mencionado de hojas, y aquí ustedes pueden pasar de hoja en hoja. Por eso es que digo, hay bastantes formatos, no este de acá. Estos tres principalmente, pero el que íbamos a trabajar es este, ¿sí? Digamos, este es en la hoja. Voy a quitar este time lips, el color del papel blanco, número de divisiones, voy a poner tres. Sí, tres, para que me salgan así, estas son tres hojas. Y voy a dar en aceptar. Mm, Ruta, selecciona carpeta, ruta. Mm, La ruta costa. Sí, ahí me va a abrir. Yo le voy a dar clic y acá me sale la hoja en la que voy a trabajar. Y me van a salir las demás. Ahí mencioné que ustedes pueden trabajarlo en hojas completas. Entonces, es la ventaja del programa, te permite organizar todo. Voy a dibujar acá, dibujo, no sé, un cierto elemento. Voy a poner cada cierto elemento en esta zona, un muñequito así. Aquí yo voy viendo el tamaño de lo que va a ir mi ojo, porque yo por más que le pueda hacer zoom y esté trabajando, aquí yo me voy a dar cuenta cuánto es el tamaño que voy a considerar en mi imagen. Entonces, por más que esté todo zoom en esta zona. Entonces, una vez que esté dibujando, voy a pasar al siguiente. ¿Sí? Ya puedo seguir dibujando otro muñequito. Y acá se va a ver, digamos, la proporción que estamos trabajando. Sí, esto de manera general.
Una vez que tengamos más o menos conocido esta parte, porque es demasiado breve, la verdad, hasta la hoja 3. Una vez que hemos trabajado, podemos ver el tema de los esquemas. Aquí había mencionado el tema de crear viñetas, ¿sí? Todas las viñetas nos permiten modificar incluso los bordes. Por ejemplo, si yo trabajo de esta manera, por ejemplo aquí, yéndome de la estructura que yo he hecho previamente en un storyboard. Si yo ya tengo un storyboard, lo trabajo de esa manera, ¿sí? Entonces yo tengo aquí, por ejemplo, uno, de acá, ¿cuál es el que tengo el esquema? Es este de acá. Ah, es este, ¿sí? Para ver qué elemento tengo, le tengo que dar clic y aquí, por ejemplo, puedo hacer los cortes. Por ejemplo, puedo dividir esta escena en dos, aumento el grosor aquí, espacio, ¿sí? Y puedo tener dos paneles, uno donde dibuje otra cosa y en donde avance. Eso lo que me permite es no salirme de la línea. Cuando yo dibujo, lo que no quiero es salirme de esta área. Entonces voy aquí y cuando dibujo no me salgo, ¿sí? Hombre, dibujo acá cualquier cosa no me salgo, pero puedo dibujar en esta área. Entonces, eso es lo que me permite organizarme al momento de trabajar. Normalmente les diría muchas cosas con respecto a, a este esquema, pero puedo mostrarles quizás un poco del proceso del que se vio para trabajar el, el formato de clip que les mostré. A ver si lo encuentro. Por ejemplo, el que les mostré de cómo se hizo las fichas de personajes y todo eso, primero se trabajó un esquema básico, ¿sí? El esquema básico está con lápiz. Aún no se nota tanto, pero si se dan cuenta tiene algo de porosidad las líneas. Se trabajó de manera básica el esquema. Sí, ya sabíamos dónde va a ir Y, dónde va a ir A, dónde va a ir Y, y ya. Y más o menos empezó a establecer. Los dibujos se ven de manera rápida, es porque se trabajó aparte, y no simplemente aquí es para que vean el orden, que se trabajó uno por uno, los elementos, se trabajó, se agregó, se corrigió, proporciones, etcétera. Y una vez que ya hemos visto que se ha corregido, vamos a arreglar, dar los últimos pases antes de pasar a lo que sería el line art o línea limpia. La línea limpia es para aplicar directamente color sin problema. Entonces vemos las áreas de diálogo, ¿sí? Y ahí recién pasamos a los bordes finales de acá. Poner... y en general se vio cuando estamos haciendo la corrección. Acá apunté, por ejemplo, la punta que estaba usando, punta 4G, por en caso de que me vaya a olvidar, porque no queremos que en un área se vea un poco más gruesa la línea y en otra más delgada. Entonces, principalmente por eso se hizo esos cambios. Se agregó acá, por ejemplo, oculté todo lo que serían los globos de texto, porque los voy a agregar al final y no quiero que me genere ruido. Y así voy trabajando en todos los paneles. Aquí ya voy agregando el texto, voy fijando que no hay errores, porque también tengo que corregir posteriormente eso, y ya luego empiezo a aplicar los colores. Ya había seleccionado mi personaje, entonces simplemente paso de como cuenta gota o mi paleta de colores, voy pasando por cada personaje. ¿Sí? Los fondos que voy agregando son fondos 3D, que ahora también les voy a mostrar cómo agregar para cada panel y los voy adaptando de acuerdo al color, porque este es un formato 3D que no tiene color morado, sino otro, y yo los voy adaptando. Simplemente me interesaba por el mueble que está acá. Y los desenfocaba, hay paneles de patrones, como estaban mostrando acá, ¿sí? Para hacer un poco más cómica la escena, agregar, digamos, ciertos elementos chibi, y finalizar con el color, ¿sí? Entonces, más o menos así se estuvo trabajando ese proceso para agregar elementos 3D. ¿Dónde está? Ahí está. Voy a agregar un panel. Y aquí es donde vamos a encontrar todos los elementos 3D. Son como carpetitas. Vamos a encontrar desde posturas, ¿sí? Vamos a encontrar posturas, elementos extra, posturas acá, y objetos en 3D,
lugares en 3D, elementos para agregar, hay demasiado. Voy a llegar hasta donde están mis fondos. Ha habido actualización, por eso me han dado más, porque no tenía todos estos. Aunque hay algunos para formato, digamos, o textura en blanco y negro, de los que van a trabajar, por ejemplo, manga. Aquí ya tienen estos formatos exclusivos del programa para que no estén adaptando con el Photobashing, que es más o menos adaptar fotografías a estilo dibujo. Acá hay muchos tramados para el tema del dibujo también o pintado. Líneas, por ejemplo, gotas de sudor, viento, de golpe, más tramado. Ay, por eso hay demasiado material para que ustedes puedan acelerar el proceso de la creación de su historia. Está mi elemento 3D. Acá está. Es el que usé, si no me equivoco. Voy a tener que abrir el programa. Sí, este es el Clip Studio Start que les estuve mencionando, que aquí es donde te permite descargar. Que normalmente el programa, para que no ocupe mucho espacio, los tiene todavía para descargar. O sea, cuando esté así es para que ustedes recién descarguen. Mi cuenta está abierta. Sí, mi cuenta está abierta, así que voy a hacer de la descarga directa. Listo. ¿Sí? Ahora me sale el elemento, parece chiquito, pero vamos a ir acomodándolo. Aquí más o menos. Es un elemento completo, me permite ver la habitación. ¿Sí? Por ejemplo, más o menos era esto lo que estaba ubicando de algunas áreas. Por ejemplo, este es el pasadizo. Voy a buscar la sala. Por acá está mi sala. Y más o menos. ¿Sí? Y cuando nosotros soltemos quizás el mouse, por ejemplo, acá lo tengo, me sale solamente el área donde he dibujado, o mejor dicho, donde se ve, porque no se sale de la línea. Recuerden que tienen como un borde específico, entonces por más que el elemento 3D sea gigante, sí que abarque todo el panel, nosotros podemos ir adaptándolo. Aquí, y más o menos. Ahí. ¿Sí? Entonces va a depender de la postura que estemos trabajando con el tema de los fondos. Vamos a encontrar elementos como mencioné el 3D, voy a ocultar este, elementos 3D, personajes, y por ejemplo, traemos uno y podemos agruparlo con otro. Por ejemplo, este está sentado, más o menos aquí, rotamos un poquito y ponemos otro elemento 3D que lo acompañe. Acá. Vamos a rotar aquí más o menos, rotamos ahí. ¿Sí? Entonces esto nos va a servir de esquema para trabajar dentro del cuadro, ¿sí? Se cierra todo y ya no sale nada. Y podemos usarlo bajándole la opacidad. Este también, bajo la opacidad de esto, sí. Una nueva capa y puede estar dibujando dentro de esto. Lo voy a poner con rojo para que lo puedan ver. Sí, hago el elemento aquí, quizás quiero solamente la estructura y trabajo. Es una manera más rápida, por ejemplo, de generar esquema. Este con el uso de referencias visuales. Y estos, digamos, algunos tips están relacionados, por ejemplo, con la creación de un personaje. Y puse el ejemplo de uno
hice el esquema o bocetos de cada uno para luego empezar a trabajar a partir de un esquema visual. Es necesario que tengan un esquema visual del personaje que van a trabajar y empezar a adaptarlo a su historia. Sí, entonces todas esas herramientas las vamos a encontrar con facilidad en el programa. Nosotros es cuestión de ir adaptando. No les mencionaría todos los elementos que hay, porque son bastantes, pero más o menos ustedes van a ir descubriendo cómo pueden narrar, ya sea a través, digamos, de un esquema visual, un guión de storyboard, porque es necesario que tengan un guión para poder empezar a contar o establecer una narrativa. ¿Sí, chicos? Muy bien, chicos. Hasta ahí creo que he entendido. Han visto de manera general lo que van a ver dentro del taller, ¿sí? Así que lo más importante es que recuerden que en el taller lo más importante son ustedes, su historia, y que nosotros les vamos a apoyar desde cero y les vamos a acompañar en todo el proceso hasta el tema de la publicación, ¿sí? Así que también si es que no tienen experiencia, no se sientan frustrados, ya que vamos a ir desde cero, ¿sí? De la mano de la misa Lesa. Muy bien, para los que están interesados ya directamente en el taller, yo les voy a explicar ya esta parte del tema del horario, ¿sí? Un momentito. Muy bien. Entonces, aquí yo les voy a explicar esta partecita. Muy bien. Entonces, para los que llegaron hasta aquí, creo que saben cómo es el tema del horario y ¿por qué? Porque ya se les ha enviado los informes, ¿no? Previamente. Con el tema del horario, por ejemplo, tenemos el grupo A y tenemos el grupo B, ¿vale? Para los que se encuentran en Perú, en Colombia o en Ecuador, el horario es de 7:30 a 9 p.m., el grupo A de martes y jueves, el grupo B son los sábados de 6 a 8:30 p.m., ¿vale? Cambia este horario con el tema de si se encuentran en México, en Argentina, bueno, en Guatemala o en Costa Rica, ¿vale? Martes y jueves igual, pero una hora antes, ¿vale? Sería de 6:30 a 8 p.m. y los sábados sería de 5 a 7:30 p.m. ¿Sí? Siendo un total esto de 2 meses, estamos próximos a iniciar, ¿sí? Se les va a integrar a un grupo especial, ¿sí? Donde van a tener, donde se les va a ir compartiendo el contenido, se les va a compartir los enlaces, etcétera, ¿vale? También vamos a responder todas sus preguntas. Las clases van a quedar grabadas en el tema del taller, ¿sí? Creo que ustedes también saben que también este taller también tenemos el curso grabado, ¿sí? Y por ahí una de las preguntas que me hacían era si es que el taller también queda grabado. Sí, el taller también tienen una plataforma donde van a encontrar las grabaciones, ¿sí? Entonces también se les va a hacer alcance de material didáctico cada semana y práctico, ¿sí? Ahora con referencia al precio, depende mucho del país en el cual se encuentre. La moneda cambia, ¿sí? Si se encuentran aquí en Perú, tenemos el plan mensual que sería 190 y el plan premium que sería 320. Eso con referencia si es que lo pagan antes, ¿no? Si se encuentran en Colombia, el peso sería 210.000 pesos, plan mensual. Y si se encuentran, si quieren el plan premium, sería 360.000 pesos colombianos, ¿vale? Con referencia a si se encuentran en México, el plan mensual está 1.100 y el plan premium está a 1.980, ¿sí? En pesos. Les conviene el plan premium, ¿por qué? Porque van a tener el descuento, ¿no? Muy bien, tenemos actualmente 10 cupos, ¿sí? Por grupo, porque ya les había comentado la misa Lesa que lo más importante va a ser que ustedes puedan culminar su proyecto, ¿vale? Entonces, por eso no queremos abrirlo mucho, sino que queremos que sea más exclusivo y que puedan desarrollar en sí o sí su proyecto. Ese es nuestro objetivo, ¿no? Asegura tu cupo ahora, ¿sí?
van a tener, van a tener que llenar una ficha de inscripción. Entonces, el procedimiento es este. Llenan primero sus datos en la ficha, luego realizan el pago, se confirma el pago, se les envía un comprobante y luego se les agrega, se les estará agregando al grupo, ¿vale? Esta es más o menos la ficha de inscripción que van a tener que estar llenando. Esto es para conocer un poquito sus gustos, ¿sí? Y sus datos. Muy bien. Entonces, contamos con diferentes métodos de pago. Si se encuentran en Perú, tenemos los métodos de pago de BCP, Interbank, el Banco de la Nación, Yape, Plin, etcétera. Y si quieren pagar con tarjeta de crédito, también tenemos la opción de que el Hotmart Pago, ¿sí? Por ejemplo, también con referencia al pago de otros países que no sean Perú, también pueden pagar a través de la plataforma de Hotmart Pago y se les va a estar enviando un enlace donde van a poder estar realizando el pago a través de ahí, ¿sí? Por ahí, Pablo ya es parte de la academia que está aquí. Por ahí había puesto su comprobante, súper, súper, cero, mi, ¿cómo se llama? Mi rectangulito, no ha tapado todo su nombre. Entonces, por ahí está, no le manden mensajes por ahí. Muy bien, entonces, eh, iniciamos este martes 26 de octubre, ¿sí? Entonces ya estamos a puertas de iniciar. Sí, otra cosa importante también, si por A o B ustedes no pueden adquirir el programa, cosa de que nosotros les recomendamos que lo adquieran, pero si es que no pueden adquirirlo, les damos la opción de que tengan el programa craqueado, ¿no? Pero Misa, creo que ibas a decir algo. Sí. ¿Cuándo dices que inician las clases? Iniciamos el martes. 28. Ah, ¿28 es? Ah, sí, sí. Sí. Sí, porque yo dije, empieza Estoy mañana. desorientada, disculpa. Sí, Ah, sí. ok. El domingo es 26, sí, sí, Sí. sí. Pablo, por favor, tu carita sonriente. Muy bien, entonces, sí. Iniciamos el martes 28, ¿vale? Entonces, como les estaba mencionando, como academia, nosotros recomendamos de que adquieran el programa sí o sí, ¿sí? El original. Pero si es que no pueden adquirirlo, les damos la opción de tener el programa craqueado, ¿sí? Les vamos a dar la opción de un instalador craqueado con un video guía para que lo tengan, ¿no? Cosa de que no van a tener las actualizaciones que les brinda el programa original, ¿no? Pero igual van a tener todas las funciones que les permite hacer un programa. Entonces, esta es la opción que les damos a nuestros alumnos. Eh, Obviamente de que solamente lo pueden utilizar siempre y cuando no puedan adquirir el programa original, ¿sí? Entonces, aquí, buenas noches, John. Listo. Entonces, como ronda de preguntas ahorita, sí, porque ya estamos por culminar, ¿tienen alguna duda? Ah, Pablo. Hola, Pablo. ¿Tienes alguna duda? Ahora sí pueden hablar. Eh, Muy buenas, gracias por la presentación. Sí, bueno, esto era, digamos, referente a lo que ya había comentado antes, como ya había visto en una, digamos, en una presentación ya pregrabada, mencionaban la plataforma, digamos, por ejemplo, Manga Plus Creators. Y bueno, yo sé que esa plataforma, por ejemplo, sí maneja, digamos, el formato doble página clásico. Mm. Entonces, me interesaba que parecía que tenían, digamos, el espectro para el formato tira, scroll y el formato doble manga. Pero bueno, yo estoy viendo que si uno escoge una plataforma, uno está cogiendo también el formato. Tampoco quiero, digamos, abusar y decir y pedir doble, obviamente no sería apropiado, pero no puedo evitar expresar de pronto mi curiosidad de que me gustaría estudiar, o sea, estoy interesado en lecciones de composición de layout en ambos formatos. Entonces,
yo pensé que si de pronto alguien escogía un formato de doble página, bueno, podría aprender de las lecciones que le dan a esa persona. Pero entonces no sé si todos terminamos trabajando en Scroll, bueno, yo me le diría, pero ¿qué me recomendarían entonces si yo quisiera también estudiar, digamos, propiamente dicho, el formato de doble página? No necesariamente aquí. Yo te recomendaría que explotes a tu Miss, porque la Miss está para apoyarte. Así que lo más importante aquí es que tú que ya estás parte de la academia, ya te has inscrito, la Miss se va a adaptar a tus necesidades, ¿sí? En este Sí, caso, por ejemplo, tampoco quiero abusar. Obviamente yo tengo que seguir las reglas y pautas de curso. Y yo veo que están enfocadas en, digamos, en plataformas especializadas en el formato Scroll. Bueno, listo. Entonces, pero bueno, yo solamente quería expresar que mi interés sobre también el formato clásico, de cómo, ya sabes, cómo se organiza y cómo se tiene que hacer una buena composición para que la lectura sea suave. Exacto. Sí entiendo digamos, tu curiosidad respecto a esas diferencias, porque sí o sí siguen siendo diferentes, sino que aquí la ventaja es que el scroll sí se puede adaptar a formato doble página. Entonces, por eso, a pesar de que estemos trabajando en scroll, algunos, digamos, de los paneles se pueden aumentar el tamaño para que entre, digamos, de manera un poco más horizontal, porque recuerda que es más vertical el formato, y encontrar algunos que se pueden reducir simplemente para acomodar el tema de la lectura. Es principalmente eso. Entonces, aún así, si trabajamos sobre el scroll, se puede adaptar el mismo formato para otro tipo de lectura. Es un poco más complejo cuando se trabaja de formato doble página scroll, porque ya se tiene que volver a rearmar todo. En cambio, el otro ya es más específico. Si entra uno, por eso es que es más común que el formato, digamos, de scroll, cuando se trabaja impresiones, se tiende a hacer, digamos, solamente se modifica ciertas cosas. Si has tenido lectura, creo que solo el Evelyn también lo han hecho en formato impreso, a pesar de que es formato scroll. Entonces, más o menos así es el orden que se trabaja. No es tan distinto, pero sí aumenta las páginas. Eso es lo malo. Aumenta la cantidad de hojas y es por eso que se vuelve un poco más, aumenta la lectura. ahí la Miss te va a apoyar. Ok, muchísimas gracias nuevamente. Ok, gracias Pablo por ahí algún otro tiene alguna duda, alguna pregunta. Por ahí sí es que ya cuentan con su tablet, genial, ¿no? Porque ya están próximos de iniciar, ¿sí? Muy bien. Entonces, recuerden que tenemos esos dos horarios, así que dependería de ustedes en cuál de los dos se integraría, ¿vale? Muy bien. Entonces, como última parte, se fue por ahí. Como última parte, les dejo con esto, les dejo con que aseguren primero su cupo ahora que tienen la posibilidad, ¿sí? Y lo más importante es que den vida a su historia, a sus ilustraciones, ¿vale? Muy bien, entonces hasta ahí lo vamos a dejar hasta hoy, ¿sí? Lo más importante ahorita es que hayamos resuelto sus dudas y que hayan visto un poquito acerca de lo que sería el taller, ¿vale? Muy bien, entonces igual pueden escribirme por interno. Cuídense mucho, Pablo, nos vemos en clase. Charlie, Mariana, John, nos vemos ya directamente en el taller. Cuídense mucho y nos vemos pronto. Chao. Chao. Chao, chicos. Chao.